sociales, sino también creo en todas las iglesias locales o internacionales. ¿Qué significa o qué tiene que ver ser el verdadero obrero de Dios? Nunca te lo has preguntado. Yo sé que todos de alguna u otra manera tenemos alguna idea, pero ¿qué será ser un verdadero obrero de Dios? ¿O qué implica? ¿Cuáles son los requisitos para que te puedan ver como un obrero de Dios? O sea, desde el principio podemos ir diciendo, hermano, ya eso es un tremendo honor, ¿ok? Vamos a ponerlo así, es un tremendo honor, es una tremenda responsabilidad, es un tremendo privilegio tan siquiera llamarte obrero de Dios. O sea, un obrero de Dios, ¿qué quiere decir? Un obrero el que está a servicio de alguien, hermano. Y cuando tú estás a servicio de alguien, tú estás dispuesto a recibir órdenes de ese alguien. No cuestionas, no criticas, no te quejas, porque si tú te has puesto al servicio de alguien, es su obrero. Y obviamente todo obrero tiene buena paga. Y aquí en este momento le estamos dando la bienvenida a mi hermano Omar Gutiérrez. Obviamente este programa sin él no hubiera sido programa porque él es el invitado de honor. Así que mi hermanazo, veo, no sé si soy yo, pero veo que tiene una mejor cámara, más clarito, y no veo que está, wow, ¿cómo estamos ahora en este mundo? Fíjate, mi hermano, Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano querido Luis. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar aquí en tu canal. Y si me ves un poco así agitado, bueno, prendí las luces del departamento, porque ahora No, está perfecto. mi esposa está en una reunión de mujeres y vengo un poquito medio agitado porque recién acabo de llegar de la plaza, una noche hermosísima de evangelismo. La verdad que la gente se acumulaba para orar y bueno, casi que me atrasé por eso. No da tiempo de orar por todos y bueno, le damos la gloria a Dios de que siga glorificándose en ese lugar. Así que para mí es un honor estar aquí, hermano querido. Saludos a la audiencia, No, ¿no? no, sí, no, muchísimas gracias a ti por tomarle tu tiempo, aunque yo sé que para ti también no te ha de costar tanto. O sea, aquí está, aquí ustedes mismos lo escucharon. La esposa de él está en una reunión de mujeres, ¿no? Me imagino que obviamente las cosas de Dios. O sea, yo Sí. siempre te he puesto, por ejemplo, Omar, siempre te he puesto, por ejemplo, que tú eres una persona que ha, no solo es que lo diga, sino que ha demostrado por su ejemplo lo que es ser un obrero de Dios. Por eso dije, ¿a quién voy a invitar para tocar este tema? ¿A quién? Y a la primera persona que se me vino a la mente es mi hermano Omar. Entonces, yo estoy seguro que Omar tuvo que haber venido de algo evangelístico. Estoy seguro. Algo estaba predicando. Al que lo diga él. Sí, estoy mintiendo no estoy diciendo la verdad. No. De hecho, todos los lunes y sábados, tú sabes que yo predico aquí a unas cuadras en la plaza central de la ciudad. Y bueno, siempre de bendición. Acabo de encontrarme con un pastor que vino de Buenos Aires también, lo conocí recién. Y bueno, todo siempre es una grata experiencia. Yo creo que siempre les he dicho, creo que aquí en tu programa y en el programa de Gabo, a toda la audiencia les digo, ustedes tienen que atreverse a predicar la palabra porque ustedes no saben cómo Dios los puede usar a ustedes y no saben las maravillas que Dios hace de verdad. Si lo hizo conmigo, que bueno, que me iba a imaginar yo, lo puede hacer con ustedes mucho más. Así que deben atreverse a eso. No, claro que sí, claro que sí. Por eso yo sé que Dios te va a premiar toda esa obra, porque yo siempre he dicho, todo tiempo que le dediquemos a Dios o a la obra de Dios no es tiempo perdido, hermano. Y obviamente Amén. uno no lo hace por eso, o sea, no lo hace, porque Dios me va a bendecir. No, es que eso es inevitable, Dios nos va a bendecir sí o sí, porque somos sus hijos, pero también tenemos que tomar nuestra responsabilidad, como dice mi hermano, de predicar el evangelio. Esa es la prioridad. Hay almas necesitadas allá afuera que no conocen a Cristo, a ese ser maravilloso que dio su vida para perdonar nuestros pecados, borrar nuestros pecados, quitar nuestros pecados y poder ir a la presencia del Padre y obviamente obtener la vida eterna. Y eso se obtiene únicamente por Jesucristo. Eso tengo que aclararlo y lo digo así con pasión y con firmeza porque para que la gente sepa cuál es la postura de este espacio, ¿no? Amén, amén. Bueno, mi hermano, ya tú ves el título. Yo lo puse de esa manera, ¿no? El verdadero obrero de Dios. Yo quisiera que en tu participación nos des una idea de qué es un obrero de Dios o qué requisitos tiene que cumplir una persona para ser un obrero de Dios o a ser llamado un obrero de Dios. Yo creo que tú eres la persona indicada para esto. Sé que tienes mucho conocimiento. Espero que nos edifiques con la palabra, que Dios nos use, obviamente. Yo también por ahí me aguanto, voy a dar mi granito de arena, pero
al que queremos escuchar primero que nada eres tú, porque como te digo, yo te admiro mucho toda la labor que tú haces, pero quiero hacer una pregunta antes de que responda la pregunta, o sea, que toquemos el tema. ¿Tú Sí, eres evangelista o eres también pastor? ahora estoy ejerciendo el pastorado también, Uh, porque para la gloria de Dios nació una iglesia del ministerio evangelístico que wow. comenzamos, obviamente desde mi pastor en Venezuela, que ya tuve mi primer llamado allí en Venezuela y bueno, para la gloria de Dios se ha hecho realidad, se ha hecho plausible, patente acá en Argentina y bueno, la iglesia que nació de este ministerio evangelístico, por el momento yo la estoy pastoreando hasta que el Señor levante un pastor con un llamado de pastor y poder dejarlo ahí y continuar la obra evangelística, ¿no? Esa es la visión que Dios nos ha dado en este ministerio, digamos. Es una Ah, iglesia en formación. o sea que como que pero tu fuerte, o sea, el llamado principal que tú crees es evangelista. Claro, así es, Eso así es. también, así mismo me considero yo. Yo entiendo, o sea, no es por menospreciar el ministerio del pastorado, pero es una responsabilidad muy grande, o sea, Sí, ya sí, sí, sí. congregación, y yo tengo que aceptar, no siento que ese sea mi llamado, a mí, así como tú, y yo sé que igual tú también te debes deleitar, me deleito predicando la palabra, enseñando, hablando de Cristo, porque me entiendes, eso es lo que la gente necesita, ¿no? Pero bueno, ya Sí, no, claro, vamos. disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, sí, tranquilo. También me deleito en ver a los hermanos que Dios me está permitiendo enseñarles, que son hermanos que conocen de Dios, algunos no conocen de Dios, otros están conociendo. Y bueno, me deleito en ver que ellos se entusiasman por la obra evangelística, por la oración, por buscar de Dios. Y bueno, hay algo muy lindo en eso, sobre todo aquí en Santiago del Estero, que es una provincia, no sé si lo sabías o si lo dije alguna vez en tu canal, que es una provincia que es conocida como la capital de la brujería en Argentina. Entonces no es casualidad que Dios nos haya traído a este lugar y que bueno, que esté habiendo un mover de Dios en este tiempo y que lo va a ver todavía más, que es nuestra creencia, nuestra visión de eso. Y bueno, en eso estamos poniendo la fe para que el Señor nos ayude a colaborar con su voluntad en ese sentido. Digamos. Déjame decirte que me gustó algo que dijiste que me llamó la atención. Algo que acabaste de decir, que obviamente la congregación que me imagino, no sé si puedo decirlo así, temporalmente Uh estás -huh, pastoreando hasta que se encuentre una uh persona -huh. con llamado, dice que te Sí, entusiasma ver cómo las personas están aprendiendo y están siendo enseñadas en la palabra de Dios. Eso, yo me atrevería a decir, como para comenzar este diálogo, es una de las características de un obrero de Dios, el que se deleita cuando ve a otro escuchar de Cristo, escuchar de la palabra, llenarse, edificarse. Yo creo que eso es una de las características de un obrero de Dios, que se deleite no solamente él alimentándose de la palabra, sino que al ver que otros también están siendo llenados por la palabra. ¿Qué opinas de eso? así es, así es, así es. Todo lo que tú acabas de decir lo suscribo. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, ¿qué nos podría decir, que aquí le eres invitado? ¿Qué Bien, significa ser un obrero de Dios? bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, yo voy a responder, me gustaría responder diciendo algo que mucha gente no comparte, no, sino que mucha gente a veces se olvida. Por ahí nosotros a veces nos han vendido la idea de que el obrero de Dios tiene que ser alguien con todas las virtudes, con todos los dones, con una persona que atrae toda la atención sobre sí misma, o una persona que habla bonito, que arremete, que hace tal. Eso no es necesariamente el concepto, por lo menos bíblico, de la palabra de Dios acerca del obrero de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que en las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, se nos habla de los requisitos para el que quiere prepararse para el ministerio, ¿no? Para el que tiene el llamado al ministerio. Sin embargo, siempre se suele dejar de lado el hecho de que somos seres humanos frágiles y por ende Dios no está esperando que tú seas perfecto, que tú seas perfecta para Él llamarte a que tú le sirvas. Tú estás siendo llamado en este momento para que en medio de tus debilidades, de tus aflicciones, en medio de los problemas, tú puedas ejercer lo que Dios te ha dado. Es más, te voy a compartir rapidito una palabra. Cuando Jesús repartió los panes y los peces, él no los multiplicó primero y luego los repartió, sino que se fueron multiplicando a medida que los fue dando. Entonces, cuando tú estás dando lo que Dios te dio, entonces Dios empieza a multiplicar en ti lo que Él quiere que tú te prepares. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser un obrero de Dios, lo primero que estamos diciendo es, yo dispongo mi corazón para servir a Dios.
No es yo me voy a preparar primero, a ver si yo soy santo, a ver si yo soy obediente, a ver si yo soy esto, para ver si Dios me elige. No, 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 no. Tú tienes que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, que fue lo que dijo Isaías. Entonces, el verdadero obrero de Dios es una persona que está consciente de sus limitaciones, pero que también sabe en que Dios ha creído. Entonces, si tú has creído en un Dios que te está llamando para servirle, lo que tú tienes que hacer es poner tu corazón delante de Dios y decir, Señor, estas son mis debilidades, tú conoces mejor que yo cuáles son mis limitaciones, mis obstáculos, mis luchas, pero aquí está mi corazón, yo quiero servirte. Y esos son los corazones que Dios está buscando. Dios está buscando los corazones de gente que quiera servirle, que ame servirle. Y se cumpla allí lo que dice la palabra, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque son pocos los obreros que creen que realmente Dios los puede usar. Entonces yo quiero responder de esa manera y decir que el obrero de Dios es aquel que dispone su corazón por encima de todas sus debilidades, por encima de todo, y se prepara para que el Señor sea quien lo use. No una pantalla de cosas de mi conocimiento teológico, que yo aparento saber más que todo el mundo y todas estas cosas, que yo soy el único ungido y todo eso. Y a la larga vas a traer toda la atención a ti y no la atención a Cristo, que es nuestro objetivo principal. El verdadero obrero de Dios, como segunda característica, no se presenta a sí mismo, no da testimonio de sí mismo, da testimonio de Cristo, da testimonio de Dios en él. Cuando yo voy a predicar la palabra, lo que le pedimos al Señor es, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti hablando. Que no me vean a mí, que te vean a ti hablando. Que cuando yo voy a defender la fe o cuando voy a hablar de Cristo, que no me vean a mí, que esto que soy yo, esto yo no, yo soy solamente un siervo tuyo, que te vean a ti, que tu nombre sea exaltado. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros. Entonces, los obreros que quieren quitar el lugar a Cristo y ponerse ellos mismos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede generar algún tipo de idolatría en el corazón de los seguidores, idolatría en el corazón de aquellas personas que están siguiendo a un hombre, pero no están siguiendo a Cristo. Ese es el problema. Wow, hermano, has dicho tantas cosas que digo, no puedo estar más de acuerdo con eso. Pero algo que también dijiste que es algo muy popular, ¿no? No tienes que ser perfecto o ser el súper preparado para que puedas ser un obrero de Dios. O sea, no es que como tú dijiste, no es que tienes que prepararte primero, tener estudios, seminario, curso. No, 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 no. Yo creo que Dios usa hasta la persona menos indicada. Por eso dice que escogió lo humilde, ¿verdad? Creo que así es el texto. De lo más vil y menospreciado De lo escogidos más para vil, avergonzar a lo más para sabio entendido. avergonzar a los sabios. Exactamente. Entonces, esa es la típica frase que muchos usan. Es que todavía no me siento listo. Todavía no siento que... Es que el punto es que no es así. Tú puedes venir así como sea, porque Dios te acepta como sea, y de alguna u otra manera te va a usar. Claro, tiene que usarte, digamos, en las áreas que te corresponden, ¿no? O sea, digamos, me convierto hoy al cristianismo, en una semana no me voy a poner a predicar, porque yo tengo que estar en un proceso, obviamente. Sí, claro, obviamente, sí. Y hablaste también de la disponibilidad. Eso es muy importante. Hay muchas personas que años en la iglesia, Omar, y todavía dicen, no, todavía no tienen esa disponibilidad, como dice ella, heme aquí. Eso creo que fue el sentir que yo tuve desde el principio. Y mencionaste algo también de tener cuidado con esos falsos predicadores, right? Porque a veces se concentran más en que te vean a ti. Y eso también es otro problema. Muchas veces cuando vemos una persona con ciertos dones, con ciertos talentos o cierto léxico, la forma de hablar, está bien seguirlo porque está predicando palabra de Dios, pero hay que tener un cuidado, como tú dijiste, porque, uy, ¿no será que tú estás siguiendo a la persona o estás siguiendo a lo que esa persona está predicando? ¿Quién es? A Cristo. Tenemos que dirigirnos es a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y ahora, hay un texto que me llama mucho la atención y quisiera tu opinión en esto. Sí. Eso está en segunda de Timoteo 2, 14 y 15. Vamos a hacer el 14 y 15 para que la gente tenga mejor contexto. Dice segunda de Timoteo 2, 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Ahí está el texto. ¿Qué significa esto que acabo de leer, hermano? Por favor. Bien. Bueno, como toda regla de hermenéutica, nosotros no podemos ignorar el contexto inmediato o lo que Pablo tenía en mente en el momento que estaba escribiendo esto a Timoteo, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que la semilla judaizante que se fue plantando como cizaña en el medio al lado del trigo, por así decirlo, fue creciendo y trajo consecuentes problemas en la iglesia, ¿no? Y uno de los principales problemas eran las discusiones sobre genealogías, discusiones sobre cosas de la ley y otras cosas que Timoteo estaba afrontando de judíos conversos o de judíos que querían arrastrar al pueblo de Dios a lo que es los judaizantes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el contexto inmediato, ¿no? Porque esa palabrería y eso que se está refiriendo Pablo allí son discusiones vanas respecto a cosas que ya perdieron su efecto, que ya perdieron su validez, sino que nosotros tenemos que usar la palabra de verdad, es decir, toda la proyección del Antiguo Testamento, que ahora haya su cumplimiento en Cristo, ¿sí? En eso es lo que tenemos que afrontarnos nosotros, aferrarnos directamente, ¿no? Asirnos en la palabra. Ese es el contexto inmediato. Ahora, ¿cuál es la aplicación que yo le puedo dar a este pasaje para los tiempos actuales, ¿no? Porque yo hoy en día no estoy discutiendo con judíos sobre genealogías, no discuto sobre esas cosas, ¿sí? Pero hay un cierto grupo que lamentablemente, bueno, se está queriendo dejar llevar por algunas corrientes filosóficas y teológicas del pasado y que quieren traer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de formas que son bastante irresponsables a mi modo de ver las cosas, ¿no? Esto lo digo sin temor a ofender a nadie. Y eso es lo que nos está conduciendo a la impiedad. ¿Por qué? Porque es una cuestión de egos. Yo discuto contigo y tú discutes conmigo, a ver quién de los dos es que está siguiendo a Dios verdaderamente, quién es el que verdaderamente está defendiendo la sana doctrina, quién es el que verdaderamente todo ese tipo de cosas, y no se está dando cuenta que el verdadero carácter de la palabra es la práctica de la piedad. Entonces, la práctica de la piedad evita este tipo de enfrentamiento, ¿no? Recordemos en las bienaventuranzas que Jesús dijo, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, los pacíficos, el pacifismo tiene que reinar en nosotros, ¿no? Hay un estándar en la Biblia, para el comportamiento de un cristiano. Muchos dicen, y esto quiero hacer el salto a lo que probablemente quieres saber, por eso me estás preguntando, de algunos que dicen, pero Jesús llamó hipócritas y generación de víboras a los judíos, ¿no? Sí, pero cuando Jesús se atrevió a esbozar ese juicio, recordemos que Jesús conocía lo que había en sus corazones. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de una persona y una persona puede estar haciendo algo bien, digamos, haciendo quizás un mal uso de sus palabras, de su predicación, con las mejores intenciones. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de emitir un juicio y aplicar este texto a aquellas personas que quizás están haciendo equivocadamente lo que correctamente quieren hacer. Entonces, lo que tenemos que decir aquí es, para yo modelar a Cristo, yo tengo que ver cómo Cristo se comportaba, qué es lo que Cristo denunciaba, cómo Cristo vivía, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir a Timoteo? Porque Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ciertamente Pablo también tuvo que contender con estas personas y lo hizo siempre en el mejor espíritu de respeto, de reverencia, como lo dice también Pedro en primera de Pedro 3:15, con suma reverencia, con sumo respeto al que está del otro lado, pues yo no conozco el corazón de la otra persona. Entonces, cuando yo me alzo como juez sobre la vida de alguien, entonces mis propias palabras me pueden condenar a mí, porque quizás yo pueda ser peor que esa persona en algún tiempo determinado. Entonces, toda esta palabrería y toda esta discusión que tenemos que hacer, tenemos que hacerla con mucho cuidado, con mucho respeto. Debemos aprovechar las plataformas que tenemos para esbozar la verdad de Cristo, no para sentir al otro como que si fuera una cucaracha o qué sé yo, insultarlo, ofenderlo y que me miren a mí, porque en este contexto de debates que se está haciendo en las redes sociales, lamentablemente no nos estamos dando cuenta que estamos produciendo un efecto en la audiencia. Y la audiencia como que le gustan las peleas de box, ¿ves? Luis contra el otro contra el otro. Entonces, eso, ¿quién es el que es edificado ahí? ¿Quién se está edificando en esas conversaciones? Hay debates que duran horas, horas diciéndose uno con otro basura. Si me permites expresarme de esta manera, horas unos con otros No, es que ridiculizar. es exactamente lo que está diciendo, así es.
ridiculizándonos unos con otros, cuando en realidad debemos aprovechar esta oportunidad para interactuar con la audiencia y decir, ¿cómo viven ustedes su fe? ¿Cómo están haciendo cuando tienen una circunstancia que está haciendo que su fe tenga crisis? Entonces, esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabe dónde se lo está diciendo? En la cárcel. Estas son las últimas cartas de Pablo. Y Pablo está hablando en esa situación, en esa circunstancia, las mejores doctrinas y los mejores pensamientos y consejos salieron de la cárcel. Cuando todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13, a la gente se olvida que Filipenses fue escrito en la cárcel. Entonces, son en los peores momentos donde realmente vemos si somos cristianos. Si alguien me está ofendiendo y me está queriendo decir una cantidad de cosas, mi imagen, que digan lo que quieran, porque mi imagen no es lo que va a hablar de mí, sino mis frutos. Mis frutos son los que van a hablar de mí. Mm. Cuando Jesús fue interrogado por los sacerdotes y le dijeron, la Biblia dice que levantaron falso testimonio contra él. Entonces Jesús decía, no, yo no hice eso, yo no fui así. No, ¿qué decía la Biblia que hizo Jesús? Él callaba. Él callaba. Y el sacerdote le decía, no respondes lo que estos dicen contra ti, yo me callo. Porque mi abogado, según la palabra, es Jesús. Entonces, cuando yo tomo el lugar de Jesús, entonces yo lo que estoy defendiendo es mi ego, mi imagen, mi persona, no lo que yo estoy predicando. Excelente, me gustó ese punto que tocaste, porque eso también es una característica de un obrero de Dios, un verdadero obrero de Dios. Cuando la gente toma lo malinterpreta el texto de cuando Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, cuando quieren coger lo que les conviene, cogen, es que Pablo hablaba así. Sí, sí, pero es que él te dice clarito, imítame a mí, así como lo que yo imito a Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo nos mandó a imitar? Él dijo, aprended de mí. ¿En qué? ¿En qué? En que soy manso y humilde de corazón. Eso fue lo que dijo. Entonces, como Sí, tú sí. dices, quieren coger cuando él decía hipócrita, sepulcros han criado, víbora. Claro, pero porque Cristo es Dios y él conoce el corazón de las personas, él tiene toda la autoridad de decir porque él conoce. Nosotros a veces nos ponemos en esa posición de creer que sabemos lo que es el corazón de la persona y caemos y nos ponemos en el puesto de Dios sin querer queriendo, ¿no? Vamos a ponerlo así. No estoy diciendo que lo haga con mala intención, no. Pero eso está equivocado, ¿verdad? Entonces, yo te quiero una pregunta. Sí. Un obrero de Dios obviamente va a procurar agradar a Dios en todo, obedecer a Dios en todo. Obviamente no somos perfectos, pero Dios va a ver ese esfuerzo que hace día a día, porque obviamente nosotros nos estamos santificando día a día y tenemos que vivir una vida de santidad día a día, porque vivimos en un mundo hostil y podrido. En el momento que ponemos un pie afuera ya nos podemos estar contaminando de algo hasta inconscientemente. Entonces tenemos que santificar y buscar la santidad. Un obrero de Dios, cuando ve algo malo o cuando ve algo que, o mejor dicho, ve un ambiente que siente que no lo edifica o no lo está empujando a hacer la obra de Dios, sino que más bien está haciendo, digamos, como tú dices, que más hagan los frutos de la carne que el espíritu. ¿Está bien que un obrero de esos se quiera apartar de un mal ambiente o qué debe hacer un obrero de Dios en ese sentido? Perdona, cuando un obrero de Dios está en una situación que no le edifica. Sí, que no le edifica, que no está aprendiendo, que definitivamente es un ambiente hostil, disfrazado de cristianismo, ¿no? Pero, ¿qué debe hacer Bueno, el obrero? bueno, la situación que me describes es un poco ambigua, pero te voy a responder de esta manera. Yo creo que ese tema que vos estás tratando ya es un tema de madurez, ¿entiendes? Ya no es tanto un tema de si yo me identifico como obrero de Dios, es un tema de la madurez. Yo tengo que saber cuáles son las limitaciones mías, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona no dada a que alguien me lleve la contraria y discuta conmigo y sé que eso me enoja, yo debería evitar eso, ¿sí? Yo debería evitar todo aquello que a mí me esté impulsando a caer, todo aquello que está queriendo revivir mi carne, yo debería apartarme de eso. Si no me está edificando, yo nada tengo que hacer ahí. Pero acuérdate una cosita que yo dije en el canal de Gabo, que es que cuando el pasaje habla de que a Cristo, cuando Cristo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga, mucha gente piensa que la cruz es algo que a ti te pesa. Pero en realidad no. La cruz es símbolo de muerte. O sea, si tú me quieres seguir, muere a ti mismo y sígueme. O sea, tú tienes que condenarte a muerte a ti mismo para seguirme.
La cruz fue la condena de muerte de Cristo por el pecado, por nuestra salvación. Entonces, mi cruz es la condena a muerte de mi voluntad, de mi pensamiento para seguir a Cristo. Entonces yo tengo que cuidar lo que Dios me está dando. Tú sabes que Dios escogió un lugar único para vivir. El lugar preferido de Dios para vivir, ¿sabe cuál es, Luis? No es la iglesia, es tu corazón. Amén. Entonces, el Espíritu Santo eligió tu corazón como el mejor lugar para vivir. Entonces, nosotros si somos conscientes de esa realidad y yo tengo cierta madurez en Cristo, entonces yo digo que yo no tengo nada que hacer en este lugar, yo me aparto y oro. Oro para que Dios obre en esas personas. Yo no quiero ser arrastrado o caer en la tentación de ser arrastrado por cosas que a mí en el mundo me gustaban, por ejemplo, la discusión, qué sé yo, cosas que a mí me gustaban antes y que me incitan a defender, porque hay veces que uno por ahí dice, no, pero es que yo defiendo con celo la verdad. Sí, pero ¿qué está produciendo eso en tu corazón? ¿Qué está produciendo eso en tu corazón? ¿Está produciendo enojo o está produciendo la misericordia suficiente para que vos digas, yo defiendo con celo, pero voy a orar para que el Señor trabaje ahí, porque yo no lo voy a convencer a nadie, lo va a convencer Cristo. Le estoy respondiendo a Cristian que está diciendo que si pueden hacer preguntas. Por supuesto que pueden hacer preguntas. Sí, ahí me hizo una pregunta, creo, uno de ellos que dice que significa el pasaje. Oh, Déjame sí, a buscarlo. ver, déjame ver, a ver. Claro, vamos a preguntar preguntas. ¿Quién puso eso? ¿Fue Ajá. Cristian fue? Sí, Oh, aquí está. Este. Santiago 3. Ajá. Sí. A ver, vamos a leer qué dice Santiago 3:1. Si lo tienes Ahí lo, ahí. ahí lo leí, él lo leí, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Bueno, es un pasaje muy importante porque, fíjate una cosa, para responder esta pregunta, voy a decir algo respecto a este tema. Nosotros pensamos que es muy bonito prepararnos en teología, estudiar, sabernos la palabra y todo eso, lo cual me parece fantástico que tú sepas eso. Pero tú sabes que eso tiene una responsabilidad. Acuérdate que nosotros cuando recibimos de Dios, nosotros tenemos que dar a Dios, a gente de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que dar. El que recibe, tiene que dar, ¿sí? De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Entonces, todo el conocimiento que Dios te permite tener, sea en teología, sea que Él abra las puertas para que vos estudies, para que vos te prepares, todo eso, tú tienes una responsabilidad con Dios. Entonces, cuando Santiago le recomienda a su audiencia no hacerse todos maestros, no los está desmotivando a que no se preparen con la palabra, no. Lo que les está recordando es que si ustedes lo quieren hacer, ustedes van a tener un compromiso con Dios, de que ustedes van a tener que salir a dar lo que Dios les está dando a ustedes, no quedarse con todo el conocimiento ustedes de manera egoísta, sino que ustedes, mientras más sepan, más tienen que compartir. Es más, de hecho, Pedro también habla de que ¿cómo se dice? Cuando dice que nosotros, una vez que conocemos, ¿verdad? Es mejor no haber nacido, o no haber conocido, perdón, que haber conocido y haberse vuelto atrás. Imagínate la condenación que le ocurriría a una persona que rechace a Cristo habiendo conocido la verdad. Entonces, imagínate eso. Entonces, habiendo presentado la verdad en Cristo en tu vida, con todo el conocimiento que tienes, todo lo que es la preparación de la palabra de Dios y todo lo que Dios te da, todo eso no es gratis. O sea, es un compromiso que Dios te está permitiendo para que vos lo puedas compartir, ¿no? Y que tú mismo lo practiques con tu vida, obviamente, ¿no? Sí, yo incluso eso es algo que yo siempre en mis primeros años que empecé a predicar y tú sabes que estás con esa pasión encendida, recién convertido. Nosotros teníamos lo que se le dice célula o gales, que es cuando tú Sí, invitas gente a tu casa y predicas, ¿no? Y gracias a sí, Dios teníamos un grupo considerable de 15 a 20 personas. Y yo me acuerdo que siempre decía eso que tú mencionaste. Y decía, miren, todos nosotros, obviamente, algunos que están empezando, otros que tenemos más tiempo, pero tienen que entender que cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, por supuesto, vamos a sentir gozo, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, porque la salvación llegó a nuestras almas, pero no se trata de sentarse y decir, ya soy salvo, ya ahora sé y tengo la certeza de cuando me muera voy al cielo. No, no es solamente eso. También tenemos una responsabilidad porque todos, creo yo, somos útiles en las manos de Dios. De alguna u otra manera, todo ser humano es útil en las manos de Dios. Y eso yo lo he comprobado porque incluso en la compañía donde yo trabajaba antes, Omar, oye, como yo sí. estaba con la pasión, le quería predicar a todo el mundo. Entonces, cuando veía a alguien que me decía, no, eso no es así, yo por la pasión cometía ese error de, en vez de predicar, o sea, era contender.
Y me acuerdo que Dios usó una persona que estaba ahí humilde, una persona que, una chica que tú la ves, tú dices, no, ella que va a saber la Biblia, no. Nos corrigió y fue de esta manera, dice, ustedes dos que están supuestos hablando de la Biblia y ustedes están peleándose, ¿qué ejemplo es ese? Me quedó callado. Me dejó callar, eso fue obviamente años, ¿no? Entonces eso yo decía en la reunión que yo daba antes. No se trata de decir soy salvo y se acabó, no. Eso, a mí estás aceptando un trabajo, una responsabilidad, porque si a ti te predicaron de Cristo, ahora tú tienes también que predicar a Cristo, contar las maravillas que él hizo en esa cruz y las maravillas que hace en tu vida también, o sea, ¿por qué no? Lo que yo digo es que no hay que poner el testimonio de uno como prioridad, no, la prioridad es el evangelio y después pues todo lo demás, no sé qué opines. No, no, tal cual, es tal cual. Y mira, cuando uno se mete en estos terrenos, uno va a recibir ataques. Eso también tiene que entender que uno va a recibir ataques. Te voy a contar algo rapidito. Cuando estábamos ya preparando las cosas para salir ahora a evangelizar, hará hace 2 horas, uno de los hermanos que pasaba por ahí me decía, hay una feria aquí en la plaza, como quieren decir, no se va a poder predicar, pero termina 1 hora después de la programación. Bueno, fuimos igual, vamos nosotros igual, porque si hay una feria debe haber gente. Fuimos, encontramos la feria y justo, bueno, ahí resulta que terminó media hora antes de lo programado. Entonces aprovechamos el tiempo, pero mientras nos estábamos preparando, se acercó un señor a decirme, te felicito por lo que vas a empezar a hacer, porque yo cuando comienzo a predicar, yo siempre digo que vamos a poner una adoración, vamos a compartir la palabra, o sea, como que preparo la plaza para que la gente sepa lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces el Señor empezó a atacarme y a decirme, mira que ya la religión del cristianismo ya se le está acabando el tiempo, decía. El cristianismo ya se le está acabando el momento, ahora es tiempo de otras religiones, de no sé qué, de no sé qué más. Y me habló de un hombre ahí que la verdad no recuerdo porque poco le estaba prestando atención. Y me decía, este fulano que hizo no sé qué cosa, milagros, eso, esa es la nueva religión. Yo le pregunté, ¿la tumba de ese hombre está, usted la conoce? Sí. Entonces, ¿y usted sabe que su cuerpo está ahí? Sí, sí, el cuerpo está ahí cuando murió. Bueno, pero la tumba de Cristo está vacía, le decía yo, ¿no? La tumba de Cristo está vacía. Él se levantó de los muertos. No, eso es lo que te han hecho creer a ti, me decía, ¿no? Porque dice que cada vez la gente, cuando uno le habla con la verdad, se cierra el corazón, ¿no? Entonces me salió con el tema de Dan Brown y el Código da Vinci. No, no has leído el Código da Vinci, te recomiendo ese libro. Me dice, no, sí lo he leído, obviamente. Y le digo, bueno, yo te voy a recomendar uno. ¿Cuál? La evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Te recomiendo ese libro. Bueno, lo voy a leer. Entonces, cuando uno recibe esos ataques, uno sabe que algo de bendición va a venir. Y efectivamente, esta noche ha sido de gran bendición. Por eso yo siempre que estoy contigo, disculpa que me salga un poquito del tema, quiero invitarlos, mis hermanos, a que sean útiles en las manos de Dios. La palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Salgamos adelante, que eso es lo que Dios quiere. Ahora sí podemos seguir. No sé, y ese precisamente ha sido el mensaje, que usemos nuestras plataformas para algo mejor, que sea más identificante. ¿Qué dice aquí? Te sacaron los Anokaki y ay, hermano. Yo pensé que era una pregunta, pero no, ese Cristian lo que dice, bueno. Entonces, bueno, volviendo al tema del obrero de Dios, bueno, como tú dijiste, el obrero de Dios está definitivamente al servicio de Dios. Y yo creo que cuando tú le sirves a Dios, tienes que hacerlo a la manera que Dios te dice, porque no solamente Dios te llama. Yo soy una persona que cree que no es que solo Dios te llama y tú sírveme como tú quieras. O sea, yo creo que eso no es así, no tiene sentido. Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden y nos da instrucciones de cómo hacerlo. Hay una hermana, creo, no sé si fue Claudina de María, que dice que la defensa de nuestra fe se hace ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. Así como tú estás mencionando con este muchacho que te dijo, no, que el código de Da Vinci y todo, te quiso refutar, ¿no? Yo estoy seguro que tú lo trataste con mansedumbre y reverencia. Porque yo me he dado cuenta que así es cuando dice que la blanda respuesta aplaca la ira, dice la Biblia. Sí, Entonces, sí, no, pero al revés. a veces cuando se sienten así confrontados, él me dice, no, bueno, pero no me dejas hablar, eres un mal orador, empiezan los ad hominem, viste que empiezan los ad hominem, cuando empiezan los ad hominem es cuando ya se acabó el debate porque ya no hay cómo atacar los argumentos, ¿no? Sino que empiezan a atacarte a ti personalmente. Entonces yo le dije, bueno, Dios le bendiga, Señor, nos vemos, voy a empezar, y ahí empecé a predicar y arrancamos y bueno, así hacemos, pero es así siempre. ¿Qué tú considerarías que es lo que un obrero de Dios no debe de hacer nunca? O algunas cosas que él no se debería ver en un obrero de Dios. ¿Cómo tú responderías a eso? Robarle la gloria a Dios. ¡Ay! Eso es lo primero. Uy, Lo primero es robarle la gloria a Dios y no reconocer que nosotros
somos lo que somos por lo que Dios hace en nosotros. Nosotros somos cartas leídas, dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué es lo que van a leer? No van a leer nuestra vida personal, van a leer a Cristo en nosotros, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, lo primero que debe hacer un obrero es nunca olvidarse quién lo llamó y quién lo está preparando. Nunca olvidarse de eso. No, Mi pastor me enseñó, mi pastor en Venezuela, con quien todavía tengo grato contacto, me dice, hijo, acuérdate una cosa, el siervo no tiene derecho a nada. No tiene derecho a que le den las gracias, no tiene derecho a que nadie le reconozca su esfuerzo, a nada, porque el siervo se debe a su Señor. Entonces, el punto aquí es que el obrero, además de no robarse la gloria de Dios, tiene que identificar quién es el que lo llamó y a quién le está sirviendo. Número dos, no prestarse a aquello que pueda obstaculizar su avance. Es decir, no coquetear con el pecado, no coquetear con aquellas cosas que yo reconozco que me pueden hacer caer. Todos somos presas de una concupiscencia a través de la cual somos atraídos y a través de la cual, si no velamos y oramos y no nos despertamos, podemos caer. Y el ego es un fiel combatiente también del obrero, porque al obrero le gusta medirse. ¿Cómo me mido yo? Los resultados que yo estoy provocando en otros, si hay gente o no hay gente que me están mirando, y eso es para yo ganarme los aplausos. Por eso yo digo, hay que tener cuidado con eso, porque yo no lo estoy haciendo con mis propios méritos o virtudes, sino que estoy hablando, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Entonces, esos aplausos no son para mí, son para Cristo, porque yo hablo de Cristo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser un fiel imitador de Jesús. Si no lo estoy imitando, estoy haciendo algo que no debo. Me estoy colocando en el lugar que a Cristo le corresponde. Entonces, eso es primordial. Y número tres, no dejar de tener comunión con el Señor. Separar siempre un día en la oración, lectura de la palabra, apartarse del WhatsApp, del Instagram, de todas las redes sociales y tener un tiempo con Dios. Hoy en día casi nadie ora, oramos nada más cuando nos van a llamar a predicar. Oramos cuando vamos a salir para tal cosa. No, hay que orar todos los días aunque no hagas nada. No, yo no voy a predicar hoy, no voy a la radio, no voy a evangelizar, igual voy a orar. Y por ahí a veces chocante que te digan, Luis, prepárate porque quiero invitarte a la congregación a que compartas un mensaje con nosotros. Yo no puedo responder, sí, hermano, me voy a preparar. No, yo ya estoy preparado. Yo ya estoy preparado. Es decir, que yo ya tengo una constante comunión con mi Dios. Esas son las tres principales cosas que yo creo que no debería ser un obrero. excelente. Aquí te hicieron una pregunta, mira. Dice Omar, un evangelista tiene que estar preparado para el insulto y el maltrato. Si una persona no tiene ese don, ¿puede evangelizar? Hermano, ¿cómo fue tu proceso para bendecir a los que te hacen mal? Buena. Buena pregunta. Bueno, hermano Cristian, mira, primero que nada, no tomarte los insultos y las ofensas o los maltratos de manera personal. ¿Por qué? Insisto, la palabra de Dios siempre va a provocar oposición en la gente, siempre, siempre. Hay momentos donde tú vas a evangelizar y todo el mundo te va a escuchar. Hay momentos donde nadie te va a escuchar y hay momentos donde alguien le va a ocasionar un problema. Entonces, en esos momentos, la preparación, ¿en qué insiste? En yo tener dominio propio. Eso sí te voy a pedir que hagas, siempre que tengas presente en la oración el dominio propio. Siempre, Señor, dame dominio propio, que mi carne no se levante, que mi orgullo no se levante. Es difícil porque a veces hay gente que te quiere insultar, que te quiere pegar, pero vos tienes que recordar que tu visión no debe estar frente a la persona, sino lo que opera en la persona. Por ende, tú tienes que hacerte la idea de que la persona que te está insultando no es la persona, sino es lo que está operando en ella. Entonces, en ese sentido, cuando tú lo ves de esa perspectiva, la cosa cambia, porque la persona quizás no tiene la culpa de que la palabra lo esté confrontando, sino que es su pecado el que está reconociendo, el que está reaccionando. Entonces, mi recomendación, no involucrarse en ningún tipo de discusión. Simplemente decir, Dios te bendiga, gracias por tu atención, gracias por tu comentario, que la paz de Dios esté contigo y te apartas. Por lo menos es lo que hacemos nosotros. No le lleves la corriente, como decimos en mi país, o aquí en Venezuela, perdón, en Argentina, no le lleves el apunte, porque si no, se va a quedar contigo y te va a robar la bendición, te va a perder tiempo que puedes estar utilizando para hablarle a otro. Entonces, la persona que te insulte, te ofenda, tú recibes por un oído, sale por el otro y ya está. No dejes que tu corazón se contamine con eso, porque entonces es peor la cosa, digamos. Claro.
No, y obviamente el obrero de Dios no paga con la misma moneda, ¿no? No paga con la misma moneda, porque las instrucciones de Cristo fueron claras. Ama a tu enemigo, bendice a los que bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. O sea, de nuestra palabra siempre tiene que salir palabras de bendición, porque dice, si tú no amas a tu Amén. hermano que puedes ver, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no puedes ver? O sea, dice Amén. que en el amor que tú le demuestras al prójimo, y eso también tiene que ver Ujú. con el obrero, es que vas a Sí, demostrar que tanto tú amas a Dios, porque nos guste o no, todo ser humano tiene la imagen de Dios, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, independientemente de lo que sea, y ya solamente por eso se merece por lo menos misericordia, que lo veamos con piedad, como tú mencionaste. Y eso creo que es lo que nos está faltando, Omar. Y yo creo que también eso viene por la falta de comunión con Dios. ¿Tú crees que un verdadero Dios, que un obrero de Dios se le va a notar si tiene comunión o Dios? ¿Eso se puede notar? ¿Qué tú crees? claro, sí, sí se puede notar. Sí se puede ¿Por medio de notar. qué? ¿Por medio de qué se puede notar? Por ejemplo, a ver, se puede notar cuando una persona está en comunión con Dios con sus reacciones, con su forma de hablar, con su forma de andar. Todo eso te delata, Luis. Todo eso. E incluso cuando vamos a poner el mismo ejemplo el mismo ejemplo del hermano Cristian. Alguien me insulta, entonces yo me pongo ya listo para pegarle, para pelear con esto. Entonces, ahí qué es lo que estoy demostrando, que mi carne todavía está dominándome, que la ira me domina, que hay áreas en mi vida que no he rendido a Cristo. Entonces, yo necesito rendir a Cristo eso, ¿sí? Entonces, la mansedumbre que acabas de mencionar ahí, la mansedumbre es una señal de madurez. ¿Y sabes lo que está pasando, Luis? Que hay muchos cristianos inmaduros. La mansedumbre hace que tú entiendas las cosas, que tú entiendas cómo actúa la gente. Porque cuando yo soy iracundo, yo estoy actuando fuera de sí, fuera de mí mismo. No es cuando una persona se enoja mucho, le dice, cuidado que está fuera de sí, está fuera de él, no tiene control. ¿Sí? Pero entonces, así mismo es con la mansedumbre, yo estoy en pleno control, pero a mí me está dominando el Espíritu Santo cuando estoy en mansedumbre, porque es el que está hablando. Entonces, mi Uh, actitud, mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de ser hablan de mi comunión con Dios. Si yo he aprendido a Cristo, la mansedumbre me tiene que reflejar el fruto en mi corazón. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo nunca me voy a defender. ¿Y qué me voy a defender de qué? ¿De qué me tengo que defender? ¿De que alguien me insultó a mí? ¿Que alguien me ofendió? ¿Que alguien... Mira, si esa persona lo hizo, esa uh. per quizás esa persona que me está ofendiendo, la que está quedando mal delante de Dios es esa persona, no yo. Y mira esto tremendo, esto me llegó un fax ahora, mira, dice Primera de Corintios que cuando Pablo está hablando, la audiencia que me ayude con el versículo, cuando Pablo está hablando acerca de los pleitos legales entre cristianos, no dice Pablo, ¿por qué mejor no sufres el agravio en lugar de estar poniendo a los incrédulos a juzgar delante de ustedes algún tema judicial que tengan, por así parafraseando el texto, ¿no? Y dice, porque Entonces, ustedes cometen el agravio. Así dice. Claro, exactamente. ¿Por qué no sufres el agravio mejor? Pregunta Pablo, queriendo que lo sufras. Entonces, si hay un montón de gente que te está ofendiendo, que te está insultando, que está atacando tu ministerio, tu vida, sufre el agravio. Sufre el agravio porque cuando hablamos en Gálatas 6:17, que yo ya tengo las marcas de Cristo, es decir, Pablo está diciendo que cuando él predicaba la palabra, él recibía ataques físicos en su cuerpo. Entonces, nosotros estamos en condición de recibir ataques físicos, nosotros estamos en condición de recibir ofensas e insultos y seguir predicando a Cristo, o se levanta mi carne y yo quiero mostrar mi ego. Eso se lo dejo para que ustedes lo respondan nada. No, yo lo puedo responder porque, si no mal no recuerdo, a Pedro lo azotaron prohibiéndole que predicara a Jesucristo. Y él dijo, juzguen ustedes mismos si es justo que yo les haga caso a ustedes o haga caso al llamado de Dios. O sea, eso, el punto es que eso creo que nos falta. El verdadero siervo de Dios está o estará siempre dispuesto hasta las últimas consecuencias. No es fácil decirlo y también es muy cómodo cuando estamos en un país libre, que podemos predicar nuestra fe, que tenemos libertad de religión, podemos predicarla. Pero ¿qué pasa con esos lugares donde no es permitido? Donde son perseguidos, que tienen que meterse a cuevas, en subterráneos para poder expresar su fe, cosa que no tenemos, no mostramos ninguno de nosotros, y aún así siento
que muchas veces perdemos el tiempo, hermano. Y eso que tú dijiste me tocó porque ya me lo habían dicho antes y me habían corregido. Y yo reconozco públicamente que en eso sí fallé. Yo siempre he tratado de que si alguien me insulta, me ataca, no insultarlo para atrás, porque entonces estaría mal yo, o me pongo igual que ellos. Pero lo que sí yo fallé mucho, que obviamente ya aprendí, creo que ya aprendí, es estarme defendiendo. Como tú dijiste, ¿defenderme de qué? O sea, si tú ya conoces tu identidad en Cristo, si tú sabes quién eres tú en el Señor, ¿qué te importan los ataques, lo que te digan, los insultos, las difamas? Porque la Biblia dice, Claro, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal en contra de ustedes, mintiendo. Así dice la Biblia. O sea, como si tú eres un verdadero obrero de Dios, claro que te van a atacar. Y yo creo que uno tiene que estar dispuesto y preparado para el ataque, pero antes yo claro. de sentirme ofendido, tengo que sentirme bienaventurado. Y Claro, eso otra cosa, ahí está diciendo Claudia en el texto, Luis, si lo puedes poner en la pantalla, 3 disculpa. Corintios 6:7, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es el pasaje que hablábamos. ¿Por qué no sufrimos el Mira, agravio? ¿No? mira. Entonces, pero fíjate una cosa que dice respecto a eso, Luis. Yo creo que eso tiene que ver con la madurez, insisto, ¿no? Porque capaz que hablamos del obrero de Dios, pero en el fondo hay un tema de madurez que no se puede ignorar. Y Claro. la madurez del cristiano, porque obviamente, ¿qué es lo que espera Dios de un obrero? Que sea maduro. ¿Qué es lo que esperas tú de tu pastor? Que sea un obrero maduro. Claro. ¿Qué es lo que espera uno de un líder? Que sea maduro. Entonces, la madurez es un tema que no podemos ignorar. Yo te voy a decir algo. Tú tienes 8,000, no sé si 8,000 seguidores, ¿no? Suscriptores. Ya me faltan, miren, me faltan solamente 70 para llegar a 10,000. Ya, Ajá, gloria a 10 Dios. 10,000. Bueno, gloria a Dios. Vamos a redondear. Tienes casi 10,000 suscriptores. Tú tienes 10,000 almas Ujú. a las cuales consumen tu contenido. Qué Entonces, bueno. esas 10,000 almas este, reciben influencia de lo que tú compartes, porque si se suscribieron es porque les gusta tu contenido. Por supuesto. Entonces, en esa medida tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad con lo que tú estás alimentando a tu audiencia. Exacto. Si tú estás preparando a tu audiencia para que se convierta en un ejército de pelearse los unos contra los otros, esa es tu responsabilidad. Si tú estás preparando a tu audiencia para que sean edificados, bueno, ese es tu compromiso con Dios. Pero bueno, o sea, yo creo que nadie necesita que se defienda a nadie. Yo creo que los frutos son los que van a hablar por nosotros. Entonces, Wow. ahí es donde nosotros vamos a tener que decir las cosas. Si viene un pastor y me hace 500 videos hablando mal de mí, bueno, él tendrá que responder a Dios sobre eso. Exacto. Yo no tengo por qué hacer 501 video más para responderle a él y tratar de cuidar mi reputación. Si yo soy un siervo de Cristo y el que me va a defender a mí es Cristo y el que va a hablar de mí es Cristo, yo no tengo que estar hablando de mí. No, y eso Yo es algo interminable, o sea, se lo dedico, oh, me hiciste uno, te lo respondo, te lo respondo, te lo respondo. Eso para mí no son características. No, bueno, en No es cierto correcto. modo, a ver, en cierto modo, a ver, yo no me quiero aventurar, como te dije, a dar una palabra de juicio de valor sobre este tema, pero en cierto modo nos estamos olvidando de lo más importante. Lo más importante aquí es la predicación de la palabra, lo más importante aquí es la edificación de los hermanos. Está todo bien que te guste la apologética, está todo perfecto que te guste, gloria a Dios por eso, pero la apologética no es un ministerio. La apologética no es un ministerio, es un complemento quizás de algún ministerio, pero vos tienes que enfocarte en lo que Dios te llamó. Entonces, aprovechemos el alcance que estamos teniendo para que construyamos audiencia por internet. Si es por el internet que tú te construyes o predicas, Ujú. hazlo con la responsabilidad porque son 10,000 almas que están esperando que la edifiques. ¿Entiendes? Entonces, eso es una responsabilidad que para mí es una responsabilidad grande, ¿no? No, Imagínate, imagínate si estas 10,000 personas estuvieran en una iglesia que vos estuvieras liderando, ¿no? Eso, así es el es peso. como una mini iglesia, claro. Y más, es algo que yo, las personas que están en el chat, o los que están estados desde el principio, pueden dar fe a lo que voy a decir. Que yo siempre he recalcado eso que mencionaste. No se trata de que, ay, ya estoy subiendo en números. No, no, cada suscripción, como tú dices, es una alma. Es una alma. Y así es lo que mismo que tú me has dicho, muchas personas me lo han dicho. O sea, y eso es lo que creo que muchos tienen que entender. Que cuando alguien se suscribe a tu canal, es una alma que tú se está recibiendo enseñanza de ti, te guste o no. Entonces, ¿qué le estamos sembrando a las personas? ¿O qué fruto esas personas están viendo en nosotros? Porque si supuestamente el Espíritu Santo vive entre nosotros, los frutos del Espíritu tienen que reinar. Y se manifiestan son los frutos de la carne y también los frutos del Espíritu. Entonces, como tú dices, cuando una persona abre la boca, ya yo sé. Porque dice que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y que dice también, por sus frutos
los conocerán. Entonces no se trata de que uno se ponga en la posición de Dios o que yo sé lo que hay en el corazón, no, yo no sé nada, pero en el momento que una persona se expresa o cómo reacciona, pues eso a mí me dice mucho. Cuando tú cedes al insulto, a la burla o cedes al ataque, ya eso habla de un punto de inmadurez. No, no, y también hay otra cosa, Luis, que hay que decir que obviamente el terreno de, ya que entramos en el tema, el terreno de la apologética es un terreno muy pantanoso también. O sea, no todo el mundo tiene que meterse en eso, ¿no? Hay que tener un carácter también formado porque a veces hay ciertos debates que se dan en el fragor de la discusión, que a veces para el que no sabe piensa que se están peleando y se están odiando, pero en realidad el que ya tiene esta preparación normalmente sabe lo que hay en su corazón y lo que está permitiendo compartirse, ¿no? Entonces, nosotros en ese terreno quizás, por lo menos para mí, no, para mí, yo podría participar en un debate, pero no me sentiría a gusto, quizás, si por ahí empieza las ofensas o los insultos o qué sé yo, cualquier cosa que no comparto, pero yo no estoy tan con la carne, por así decirlo, tan acostumbrada con la piel de cocodrilo, por así decirlo, a que yo me meta en ese terreno, ¿no? Hay Ujú. quienes sí lo hacen, hay quienes sí lo hacen porque tienen experiencia en eso y todo eso. Aquí lo importante es que nosotros no dejemos nunca de reflejar a Cristo. Sea Amén. lo que sea que tú hagas, sea lo Ujú. que sea que tú hagas, nunca dejemos de reflejar a Cristo, porque desde el momento que tú saques a Cristo y te pongas tú, ahí entonces se pierde todo. Ok, Se- mira, eso que acabaste de decir, en el momento que quites a Cristo y te pongas tú, ya no estás haciendo algo bueno. Ya te estás es queriendo que la gente te mire a ti. Entonces, tú dijiste algo curioso. Dice que este mundo de la política es un poco pantanoso. sí, Sí, lo es, obviamente, por lo que vemos. Pero yo, esto es opinión personal mía. Yo no sí. considero que ni siquiera debería haber pantanoso, porque el que se mete a la apologética, como tú dices, está bien que le guste y todo. Pero tiene que también tener la compostura, o sea, hay ciertas cosas que se entienden, como tú dices, cuando alguien está debatiendo en cuestiones de doctrina, claro, puede que diga, no, 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 eso no es así, eso está bien, no, no, mira, no es así porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Ese tipo de diálogo doctrinal yo lo entiendo. El problema es cuando ya se mete, como tú dices, ya un insulto, un ataque, una burla, eso es lo que yo no comparto. No debería Ujú, llegar hasta ahí. No debería ese tipo de pantano, por lo menos no. Pero sin ujú, embargo lo hay. Claro que en eso no me voy a meter, porque ujú. para mí eso ya no es cristianismo. Ahí para No, mí no, pero, no es. permíteme hacer una aclaración antes. Cuando yo hablo de pantanoso me refiero a que se puede tornar, digamos, caliente la Ajá. discusión, ¿no? Eso. Yo no estoy queriendo decir que, bueno, también digo en cierto modo que hay es pantanosidad porque quizás los seguidores de mi rival hablen mal de mí. Ese es el pantano que a veces te echan, ¿no? Exacto. Entonces, pero, a ver, todo, o sea, nosotros también recibimos pantanos cuando predicamos en la plaza. Cuando todos predican a Cristo, evidentemente tenemos que estar preparados para el pantano, porque estamos en un mundo relativista, donde todo el mundo quiere tener su propio espacio de la verdad y quieren hacerte creer a ti que tú no eres el único que habla de la verdad, sino que existen distintas verdades, ¿no? Esto también sucede en el debate. En el debate sucede que parece que hay dos mundos enfrentados que son verdad los dos. O uno quiere ser verdad y el otro no, y si uno perdió el debate significa que el que ganó tenía la razón. Entonces, todo este tipo de cosas se meten en ese pantano. A eso es a lo que yo me refiero. Obviamente que yo no comparto que alguien te haga un, no sé, Sí, sí. una Ujú. serie de insultos y de ofensa y te quiera poner una reputación de Sí, sí, pacotilla, sí. por así decirlo, pero Sí, no sí. es algo que a mí me preocupe, no es algo que a mí me llame la atención, ¿entendés? O sea, puede hacer En, lo que en- quiera, en estos pero días, disculpa que te interrumpa. sí, sí, adelante. En estos días yo puse un video de testimonio de un muchacho que pasó unas situaciones de salud muy fuertes, pero sin embargo eso en vez de menguarlo, los creció en la fe y predícate con más vehemencia. Y todavía no lo ha superado del todo. Todavía hay una posibilidad de que vuelva la enfermedad, bueno, etcétera. Pero él dijo algo que me imagino que también encaja un poco con el tema del obrero, ¿no? Dice que a veces hay personas que se ocupan tanto y incluso también en la iglesia, quieren hacer aquí, quieren hacer esto, quieren ministrar, quieren predicar, quieren ir a la alabanza, bueno, tantas cosas, dice, pero él dijo una frase que me impactó, y no solo a mí, sino también a mi esposa. Él dice, a veces la mucha actividad es el perfecto disfraz para ocultar la muerte del alma, o la inactividad
es de la comunión. Y yo, wow, Me hermano. parece correcto, me parece correcto. Claro, Muy, si muy estás tan acertado. ocupado, o dice, hay personas que llegan como ya tiene cierto conocimiento, ya saben más o menos cómo hacer aquí, porque ya ha tenido conocimiento bíblico, y es como que inconscientemente, ya Dios no te necesita, pero como ya sé qué hacer aquí, ya he crecido, y la verdad es que vamos a depender de Dios toda la vida. Aunque tengas el Siempre sí. conocimiento, los cursos, licenciatura, doctorado, no me interesa. No porque tú ya hayas crecido y sepas cómo actuar aquí, o antes del problema, igual vamos a necesitar la comunión con Dios, porque dice, cuando te sientas fuerte, cuídate de no caer, ¿verdad? Entonces, Así esa es. frase a mí me dejó, wow, hermano. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque todo le hablo a los obreros, que no porque estés ocupado, pero no descuidemos la Exacto. comunión con Dios. Espérate, y para terminar, Sí, y él dijo, y sí. terminó su testimonio con esto, porque él, como estaba sufriendo de un tumor cerebral. Él Ujú. dice, mira, yo prefiero, porque no estoy al 100% todavía, pero yo prefiero, porque yo me pregunto muchas veces, ¿por qué Dios me ha mantenido, ya van 5 o 6 años con esto? Supuestamente las cosas van bien y de pronto sale algo malo. Dice, Él me ha mantenido, pero yo no reniego de Dios. Dice, yo prefiero estar enfermo bajo la voluntad de Dios, si esa es la voluntad de Dios, que estar sano y fuera de ella. Wow, No, wow. hermano, Tremendo, 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 hermano, eso me tremendo, dejó. tremendo. O sea, ¿quién Lo- dice eso? O sea, Dios mío, tremendo, tremendo, no, no. tremendo. Yo decía que te quería decir que esa es la tercera de las que te decía, no dejar, no descuidar la comunión con Dios, ¿no? Eso es importante. Mira, ahí hermano Cristian dice una pregunta. Hermano Mar, ¿le ha tocado evangelizar a personas testigos de Jehová, mormones, católicos, etcétera? ¿Cómo usted se acerca para que la persona no se sienta ofendida? Mire, hermano Cristian, en primer lugar, hay que hacer una diferenciación allí, ¿no? Nosotros en esta parte del mundo, en Latinoamérica, la gran mayoría de personas dicen que son católicos, ¿no? Pero vamos a hablar de aquellos católicos que son practicantes o que practican su fe, como es el caso de los mormones y los testigos de Jehová. Mira, hay un tema con el corazón en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que está equivocado. A nadie le gusta que le digan que está en un error. A nadie le gusta que le digan que ha sido engañado. Por más que tú le presentes las evidencias de que la persona ha sido engañada, siempre te vas a encontrar con alguien ofendido, alguien que te va a rechazar. Mira el ejemplo de Jesús. Jesús dijo la verdad y cuántas cosas no dijeron de Jesús. Cuántas cosas no quisieron hacerle a Jesús. Lo mismo pasa. Ese peso que tuvo Jesús por decir la verdad ahora se traslada a su iglesia. Entonces, cuando su iglesia está predicando la verdad, vas a encontrar gente que se te va a poner. Yo te voy a hacer te voy a responder con una pregunta. Suponte que aquí, por ejemplo, aquí en Argentina, que hay muchas marchas feministas a favor del aborto. Uh, Si yo predico en la plaza, digo que el aborto es un asesinato de bebés, ¿tú crees que no se van a ofender las feministas? claro, van a saltar, claro. Yo creo que la ofensa no debe ser nunca un motivo para nosotros callarnos la verdad. Mm, Obviamente, la idea que uno hace es presentar la verdad de manera mm, mansa y con reverencia, pero amén. nunca es una excusa para callar la verdad. No podemos callar la verdad. Ahora, ¿cómo yo lo hago? Tú me preguntas cómo yo hago. Mira, yo lo que hago es presentarle el Evangelio. Yo presento el Evangelio. Ahí después, en la conversación que se va dando, se van viendo algunas diferencias doctrinales que después las abordamos. Por ejemplo, yo lo que presento es el Evangelio de decir, mire, Cristo no vino para instituir una religión, Cristo vino para darle vida al hombre pecador, que está muerto espiritualmente, que necesita vida Mm, nueva. Entonces, ujú. empezamos a predicarle el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio tiene el poder para transformar las vidas. Entonces, Amén. para uno sacarlo de esa psicología que a ellos constantemente le están inyectando, porque ellos tienen respuestas automáticas, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, no tanto con los mormones, porque no he tratado mucho con mormones, casi nunca, pero con los testigos de Jehová sí, que son más numerosos y que hacen algo que deberíamos estar haciendo nosotros, el evangelismo. Exacto, exacto. Entonces, ellos hacen eso y bueno, ahí en la discusión uno se da cuenta que las palabras que ellos, la respuesta que ellos dan son respuestas que ellos aprenden de otro que le dicen, si te preguntan esto, decía esto. Entonces, no hay una libertad para razonar. Entonces, por eso tenemos que ir al corazón y hablarle a la palabra, porque cuando uno va al corazón, la palabra misma desenrosca, por así decirlo, todo ese sistema religioso que se le meten en la cabeza y Dios mismo va haciendo la obra. Y tú tienes que tratarlo con amor. Acuérdate que esas personas a veces se dieron
engaño, pero que están cautivas. Entonces, si están cautivas de una mentira, tú con presentar la verdad la vas a hacer libre. Y eso es lo que yo siempre he dicho, a veces me critican, pero ¿por qué no refutas? Alguien está, mira, esta gente está diciendo esta herejía. Es que yo la forma de refutar es predicando la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto. Ahí estoy refutando y predicando al mismo tiempo. Cuando uno predica la verdad de la Biblia, uno refuta. Y para todos los que se consideren obreros de Dios, yo les recuerdo que la Biblia dice que si tú dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Y Sí. ese que dice que estamos supuestos a imitar y que es nuestro perfecto ejemplo, cuando lo estaban clavando, cuando le estaban golpeando, cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban haciendo de todo lo que ya sabemos, él lo que hacía es diciendo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él oraba por ellos y nunca se atrevió a tirar ninguna palabra de maldición contra los que lo estaban literalmente despedazando, por decirlo así. Eso es lo que debemos imitar. Entonces yo aprendí eso, yo no tengo que defenderme de nadie, mucho más de quien venga, ¿no? Porque si ya conocemos nuestra identidad en Cristo, pues no tenemos que defendernos de nadie, hermano, esa es la verdad. Así es. Bueno, no veo más preguntas de las personas. Si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora porque ya vamos a ir cerrando. Yo creo que todo lo que ha mencionado mi hermano ha sido muy excelente, muy edificante. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Y me imagino que eso hace enriquecedor el diálogo, que se habla solamente, Amén. aunque volvemos otra vez, pero como que medio, tú sabes, ese va, Sí. eh, ¿cómo es? Así es, amén, 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 hermano. La verdad que siempre para mí es un privilegio poder estar aquí en el canal y bueno, quiero comprometerme a alimentar mucho más el canal con contenido, pues lo único que estoy haciendo es meter prédicas y meter transmisiones de radio que hacemos aquí en la ciudad, Sí, pero sí me amén. gustaría tomarme el tiempo de vuelta, porque ya lo había hecho un tiempo, tomarme el tiempo de vuelta para transmitir contenido, ¿no? Es que bueno, humildemente yo tengo 178 suscriptores, humildemente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos ahí para la gloria de Dios. Que Amén, sean bien amén. No, edificados. pues tengo que decir que aquí el hermano Omar, ese sí está haciendo la hora, porque vea, por radio, por YouTube, en la calle, predicando en la iglesia. ¿Qué más quieren, hermano? No, este hombre. Gloria a Invitado. Dios. No, ya. Bueno, te deseo de verdad un crecimiento grande en tu canal porque es excelente. Yo Amén, les hermano. digo, créeme, cuando yo Amén. pueda, te pongo mi like, te pongo mi comentario porque es excelente. Y yo las escucho porque no son largas. Eso es lo bueno, que no lo haces tan largo. Y mira, esta Amén, es una amén. pregunta, mira, justo esa es la última pregunta de la noche. ¿Cómo responde? Muy buena pregunta, hermano Henry, que le mando un saludo. ¿Cómo responderías eso, hermano? A ver. Bueno, esto es un tema difícil. ¿Y por qué lo digo que es difícil? Porque casi siempre los malos obreros tienen falta de madurez. Y cuando uno va a hablar con alguien que tiene falta de madurez, uno tiene que cuidarse de no caer en su mismo nivel, ¿sí? No ceder a esa tentación. Primero vamos a identificar qué es lo que nos hace ver a nosotros que esta persona es un mal obrero o mal obrera, ¿no? Poniendo en el caso de una mujer también. Supongamos que eso es así. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que corregir? Porque esta pregunta es muy general. Supongamos que, por ejemplo, es una persona que tiene doble vida. Bueno, si tiene doble vida, yo tengo que ir con la palabra y decir, mira, tú tienes un puesto de responsabilidad delante de Dios. Tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes tener un doble ánimo, porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Amén. si tú estás sirviendo a Dios, muy probablemente vayas a caer con tu inconstancia y detrás vas a herir a mucha gente. Y esto es muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos sirviendo, los ojos de los hermanos en Cristo están puestos sobre nosotros, principalmente lo que Dios está haciendo con nosotros. Y cuando nosotros desplazamos a Dios y empezamos a caer en el pecado, o quizás no tomar en consideración lo que Dios está haciendo con nosotros, herimos a mucha gente. ¿Por qué tú crees que hay gente, por ejemplo, estos siervos que salen en las redes, por ejemplo, el caso de Steve Lawson, el caso de Ravi Zacarías, que son gente enorme y que muchos de ellos hirieron gente porque tenían una vida oculta? Sí. Entonces, la vida oculta que Buenas. Dios sacó a la luz trajo también que mucha gente dejara de congregarse, se sintiera herida un montón de tiempo. Entonces, los efectos son catastróficos. Sí. Entonces, en el amor de Cristo, yo vengo a decirte que por favor corrijas tu vida. Corrige tu vida, mira lo que dice la palabra, acuérdate que tienes un compromiso con Dios, acuérdate que Dios te llamó y Dios te va a pedir cuentas. Dios Amén. te va a pedir cuentas. Entonces yo creo que esas palabras, por lo menos para romper el hielo, van a permitir que esta persona quizás se desahogue,
quizás diga, mira, la verdad que yo estoy luchando con esto y no puedo, estoy haciendo esta, bueno, ok, entonces ahí hay un comienzo, está abriendo su corazón, nos sentamos, charlamos, quizás sea necesario que se baje un tiempo del servicio, sea lo que sea que esté haciendo, y que pueda tomar un poco más de fuerza para levantarse más fuerte. Claro, Así lo haríamos. aquí está creo, otra preguntita que pusieron. Dice, un pastor dice que la mujer no debe predicar en las calles, ¿sí o no? No, ¿y por cómo así? ¿Por qué no? Eh, Predicar en la calle como evangelizando, claro que sí. Evangel- Claro, yo no le Tiene veo que, ningún problema. ningún problema. No, no, la mujer puede predicar en la calle sin ningún problema, evangelizando, en Esto los es evangelizar. hospitales, en las cárceles, donde sea. Claro que sí, la mujer puede ser particularmente usada por Dios en estos roles, porque recordemos que la Gran Comisión no es un tema de género, la Gran Comisión es para toda la iglesia. O sea, Claro, tiene que predicar todo el mundo. por supuesto. Sí, sí, pero igual, gracias por la pregunta, ¿no? Ya, pero ya la contestamos claramente. Sí. Aquí dice, el problema es que no hay malos obreros, hay mala información o interpretación de escrituras, pero la verdad no cambia, no hay excusa de ser un mal obrero. Bueno, claro, no hay excusa para ser mal obrero, pero lamentablemente los hay. ¿Qué vamos a hacer? Hay algunos que, digamos, Ahí hay una pregunta de Mari, de hermana Marica Uribe, que dice, o me equivoco, ¿cómo es? de Mario Si Uribe. hay- sí, dice que prediques a tiempo y fuera a tiempo. Me imagino que siempre cuando predicas tú lo haces de corazón, o me equivoco. No sé si esa es una pregunta para nosotros o está hablando con alguien de... Yo creo que es para ti. A ver, Creo que es para ti. bueno, creo que sí, claro, tenemos, o sea, yo no puedo pararme a fingir que estoy haciendo una obra de teatro, tenemos que predicar de corazón. No, claro, o sea, una persona que le dedica tanto tiempo a la obra de Dios por todos lados, no, tiene que ser de corazón y tiene que tener una pasión genuina, o sea, Ah, no, yo dice que es no, yo- para Joshua, dice, no sé quién será. bueno, pensé que era para ti, pero no importa, igual la contestaste. Bueno, mi hermano, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que Muy es tarde, bien, yo creo que me imagino que bien. tienes que ir a dormir. Allá tú tienes una hora más que yo, allá tiene que ser las 12:15. Correcto, señor, 12 y Sí, 15 aquí. entonces yo ya te veo los ojitos así, no, mentira. Yo sé que tú por aquí, yo sé que por ti estarías aquí 2 horas más, porque, Lo que tú quieras, hermano, lo que tú quieras. exacto, así como yo también soy así. Pero ya mañana tengo culto, hay que levantarse un poco Bien, temprano. sí, Y señor. bueno, hermano, no más queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que aportaste. Y yo sé que no va a ser la última vez. Le agradezco a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, muy buenas, por cierto. Y bueno, el punto es edificarnos, crecer en el Señor y crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es lo más importante. Mi hermano, te doy un minutito para que te despidas. Claro que Adelante. sí. Bueno, Dios le bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas que estaban en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. La verdad que espero que no sea la última vez que Luis me invite. Sé que Ojalá. de tanto en tanto ahí hay una invitación por ahí Es pendiente. más, Bueno, es más, tú sabes la polémica que se armó porque, ay, Luis solo mencionó a 3, que dicen que se portan bien, y tú eras uno de ellos, ¿eh? Pero lo que la gente no entiende es ah, que, no, yo no estoy diciendo que únicamente ustedes 3, o sea, son de los que yo conozco. Obvio que tiene que haber una cantidad, infinidad de personas que también tienen buen testimonio, que tienen compostura, que muestran fruto del Espíritu, por supuesto, pero en ese momento, o sea, los que yo conozco, Pastor Didier, Doctor Enuel, y tú eres lo que, el hermano Randall también, hasta que me acuerdo, también es muy excelente obrero de Dios, pero no te preocupes, tú estabas ahí, hermano. Eran 3 nomás, no, pero tú estabas ahí. yo te tengo que confesar, Luis, te tengo que confesar que yo a veces, por ejemplo, Ajá. te voy a confesar rápidamente aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me relajo y tengo tiempo, sí, yo no veo televisión. Yo lo que hago es, yo pongo YouTube por ahí, ¿viste? Veo algún documental, algo, qué sé yo, o alguna prédica, o qué sé yo, lo que sea, o lo pongo para cantar adoración o lo que sea. Ajá. Y bueno, tú sabes que la barra de inicio, o sea, el inicio siempre te saltan los canales donde tú estás suscrito y lo nuevo que han publicado, ¿no? Sí. Y yo a veces no veo nada, o sea, no veo ninguna publicación de los canales que yo estoy suscrito, y a veces de pronto veo cosas muy seguidas. Por ejemplo, Luis le dijo a no sé qué, tal cosa. Se levanta fulano y lo refutamos aquí. Entonces y a veces me entero de las polémicas, pero ya tiempo después que se generan, ¿no? Claro. Tiempo después que se dan. Entonces yo no me entero de lo que pasa. Pues El ojo, católico yo, yo, humillado.
yo en la vida también soy así, ¿no? Yo casi siempre soy el último que se entera de lo que pasa. Pero después digo, bueno, pero a ver, ¿qué habrá dicho? ¿Qué pasó? No sé. Y bueno, y veo, pero cuando veo que la cosa ya viene ya, que no edifica, como tú dices, yo quito eso y no pierdo mi tiempo. Excelente. Pero, Sabio, eres pero sabio. claro, a veces lo veo así porque si no uno deja que se envenene el corazón de uno y uno se envenena todo el tiempo, entonces quiere alimentarse más de estas cosas, que es lo que yo le digo a la audiencia. O sea, no nos alimentemos de cosas que en lugar de edificarnos lo que están haciendo es crear en nuestro corazón una raíz de amargura para hablar mal del otro, quizá, no sé, probablemente los apologetas de las redes no se Sí, están dando cuenta de esto, capaz sí se lo hacen, pero bueno, yo te digo, no puedo emitir un juicio de sus corazones porque no conozco la intención con la que ellos lo hacen. Yo tengo que afincarme a su fruto. Entonces, los frutos son los que me van a decir quién es quién. Entonces, ahí la palabra es la que sea la única, que la palabra sea el estándar que utilicemos, ¿no? hacen. Amén. Eso, que la palabra sea el estándar. Perfecto. Bueno, no queda más que decir. Muchas gracias otra vez. Que Dios te bendiga, hermano, a ti, a tu familia, a tu esposa, a tu ministerio. Bueno, todo es tu ministerio, porque tanto que Dios te proteja siempre, tu entrada y tu salida. Vamos a estar hablando por ti, créeme lo que sí. Y Amén, bueno, amén. solo queda agradecerte a todas las personas también. Muchas gracias. Y como siempre decimos, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y la comunión del Santo Espíritu estén con todos ustedes. Y las palabras que voy a escuchar a continuación son las que lo llevarán a la luz verdadera. Amén. Bendiciones, hermano. Cuídate. Adiós. Gracias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último.